Muchísimas gracias, Jill. Señoras y señores, vamos entonces a empezar este panel de discusión con el tema por una vivienda sin barreras, obstáculos que enfrenta la comunidad latina. Antes de empezar este diálogo, quiero mencionar a cada uno de los panelistas. Quiero mencionar a Felipe Filomeno, quien es un profesor asociado Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore. Quiero presentarles también a Selma Ortiz, que es investigadora, Oficina de los Derechos Civiles y Equidad de la ciudad de Baltimore. Presentarles también a Carolina Paul, que es paralegal del Centro de Justicia Pública y parte del proyecto de Derechos Humanos a Vivienda. Y a Ricardo Ortiz, un joven periodista y organizador comunitario de Casa de Maryland. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra primera panelista. Se trata de Carolina Paul, paralegal, Centro de Justicia Pública, que nos va a hablar acerca de un tema latente, importante, vigente en nuestra comunidad latina, como es el riesgo de ser desalojado bajo esta pandemia del COVID-19. Carolina, bienvenida y te escuchamos. Gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Quiero empezar con algún hecho muy importante sobre los desalojos. Es que todos tienen un derecho de un proceso judicial antes de cualquier desalojo. Y eso es un derecho que no depende del estatus migratorio, que no depende de si haya un contrato escrito. Todos tienen un derecho de un proceso judicial antes de un desalojo. Hay varios tipos de desalojos. Lo más común es por impago de renta, pero puede pasar un desalojo por terminación de un contrato, puede pasar por razón de algún inquilino rompiendo las reglas del contrato. Pero lo más común es por impago de renta. En cualquier tipo de desalojo, los inquilinos van a recibir por correo y puesto en la puerta algún aviso de una audiencia en la corte. Y a veces la hoja es muy complicada porque tienen todos los detalles de caso, pero es muy importante si alguien recibe algo de la corte que no entienda, que busque ayuda legal. En este momento, la corte está empezando de oír casos nuevos de desalojo. Después de un periodo de cerradura por razón de la virus. También están empezando de nuevo los desalojos que fueron programados antes de marzo o durante marzo. Y estos a veces se confunde cuando hablamos de los desalojos porque muchas personas hablan de los casos en corte como desalojos, pero un desalojo, el acto de desalojar es lo que está programado después de que se pierde un caso de desalojamiento. Así que las personas que perdieron sus casos en la corte en marzo, en febrero, algunas personas están recibiendo avisos de fechas de desalojos. Este está empezando de nuevo. También muchas personas están recibiendo avisos para nuevos casos para el desalojo. Algunas personas están recibiendo algunas cartas de sus propietarios y cartas de la corte. Los dos son importantes y es importante si alguien no entienda que busque ayuda legal a una organización como la nuestra que ofrece ayuda, consejos, asesoramiento, a veces representación gratuito a los inquilinos. Y quiero que todos sepan que si usted no habla inglés, la corte tiene que reprogramar el caso para que puedan estar presente un intérprete. Y este servicio es gratuito. Pero es súper importante que
que si usted tiene algún caso en la corte, que usted sea presente, porque su propietario no va a defenderse a usted. Es su trabajo defenderse a sí mismo. Y lo más importante para saber es que evidencia, usted debe mantener su propia evidencia. Y lo más importante es si usted paga en cash, que pide recibos del propietario. Y si no les da, usted tiene que escribir sus propios recibos para que lo firme. Porque sin recibos, cuando usted paga en cash, los propietarios a veces mienten. Y es muy importante si usted debe 3 meses, pero el propietario está diciendo que debe 5. Aunque hay un pago atrasado, es muy importante que sabemos y que podemos tener evidencia de cuánto es la cantidad correcta que está debido. Carolina, ¿cuánto tiempo una persona debe de esperar cuando recibe una carta de desalojo? ¿Hay un tiempo entre que recibe la carta y seguir el proceso de desalojo? Me alegro que me haya presentado esta pregunta porque tiene la cosa de que hablé, que hay un desalojo y hay un caso de desalojo. Es muy importante si hay una queja de desalojamiento algo de la corte, que usted léalo para que usted entienda cuándo es el caso en la corte. Por muchos casos, por casos de desalojo por razón del impago de renta, aquí en la ciudad de Baltimore, si un inquilino pierda este tipo de caso, muchos casos tienen el derecho de pagar antes de la fecha de desalojo y se cancela el desalojo. Eso se llama the pay to stay amount. Para muchas personas tendrá este derecho. El tiempo mínimo entre una audiencia en la corte, un fallo en la corte y un desalojo por impago de renta, la mínima es 19 días. Pero muchas personas tienen más o menos un mes, puede pasar 6 semanas o más, pero aquí en la ciudad de Baltimore, por solo casos de desalojo por impago de renta, los inquilinos tienen el derecho de 12 visos de la fecha de desalojo. Lo primero es mandado por correo. Los propietarios tienen que mandar esta noticia 14 días antes de la fecha de desalojo. Eso significa que a veces los inquilinos reciben la noticia 11 días o 10 días antes de la fecha de desalojo. La segunda noticia está puesta en la puerta y tiene que estar puesta 7 días antes del desalojo. Si es un caso cuando el inquilino tiene el derecho de pagar antes del día del desalojo, puede pagar en cuanto quiera, incluyendo la fecha de desalojo. Pero es muy importante si ese es el plan de pagar el tiempo de desalojo, que el dinero sea en cash, money order o cheque certificado. Y la cantidad para cancelar un desalojo es la cantidad escrita en el fallo de la corte, y aquí en la ciudad $80 de costos de la corte. Perfecto, perfecto. ¿Qué tiempo está tomando, si sabes este dato, qué tiempo está tomando la corte para atender los casos de desalojo? ¿Lo atienden de manera inmediata o se están extendiendo por la cantidad de desalojo que va a haber? Pues la verdad es que hay mucho que no sabemos en este momento. La corte está empezando de oír estos casos después de 5 meses. No sabemos cuántas personas, cuántos casos van a tomar lugar en un día.
Eh, Nos preocupamos mucho el problema con el correo que está en las noticias. Pero lo más importante para hay tantas cosas que no sabemos, pero lo más importante es que los inquilinos que creen que algo va a pasar, que chequen su propio correo electrónico. Correo normal, disculpa, y sus propias puertas para información de la corte. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Carolina Por, paralegal del Centro de Justicia Pública. Vamos a platicar ahora con Felipe Filomeno. Él es un profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore. Felipe Filomeno, háblanos sobre la contribución de nuestra comunidad, la comunidad latina, para revitalizar esta ciudad, Baltimore. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Bien, los inmigrantes latinos han contribuido mucho a frenar la reducción de la población de Baltimore en las últimas décadas. La población en Baltimore ha perdido mucho de su población en los últimos 50 años y la inmigración ha contribuido para frenar este declive. Y eso es muy importante. Es importante para mantener la economía local, las escuelas públicas, para garantizar la seguridad en las calles y también para mantener el poder político de la ciudad. La cantidad de representantes que nosotros tenemos en el gobierno es proporcional a la población de la ciudad, ¿sí? Y por eso es fundamental que las familias latinas ahora respondan al censo del año de 2020, que está ocurriendo ahora. Entonces, fue una contribución muy importante y, sin embargo, un reto para el desarrollo de la comunidad latina en Baltimore ahora es el aumento de los precios de la vivienda, sea para comprar o para alquilar propiedades, especialmente en la área de la ciudad que es más habitada por inmigrantes latinos, que es el sudeste de Baltimore, los vecindarios de Fells Point, Highlandtown, Patterson Park y otras áreas vecinas. Los latinos han contribuido mucho para el desarrollo reciente de estos vecindarios. Si comparamos con 10 o 20 años atrás, los latinos han empezado negocios, han enriquecido estos vecindarios con su cultura y también renovando y habitando casas que estaban anteriormente vacantes. Pero en los últimos años hay una subida de los precios de viviendas en aquellos vecindarios que ha empujado a los latinos para otras áreas más baratas. Y eso no es bueno porque es importante que la ciudad tenga vecindarios integrados, vecindarios en que las personas de diferentes razas, etnias y nacionalidades compartan espacios públicos, porque es así que se construye una comunidad en que hay confianza entre las personas y una comunidad en que se disfruta verdaderamente de la diversidad. Perfecto, perfecto. Una persona común y corriente que venga a visitar la ciudad, que se pasee en auto por diferentes puntos de la ciudad y que pase de casualidad por sitios donde realmente uno se sorprende de ver tantas casas abandonadas. Usted como profesor y encargado de hacer algunos estudios, ¿por qué cree que este hecho de tantas casas abandonadas persiste en la ciudad a pesar de tantos años? Sí, es una cosa que empezó en mediados del siglo XX. Baltimore era es una ciudad postindustrial y en los años de 1800 y en el siglo XX era una ciudad que tenía mucha industria, muchas fábricas. Pero estas industrias, las manufacturas, han cambiado su ubicación, no más en lugares como el nordeste de los Estados Unidos, donde Baltimore está ubicada. Y es como, así que estas industrias se mueven para otros locales, llevan consigo los empleos y las personas. Así que Baltimore tenía una población de más de 1 millón de personas en 1950
y ahora tiene casi un tercio solamente de esto. Por eso todas las personas que estaban habitando las casas, las row homes de Baltimore, ahora muchas de esas row homes están vacantes, pero gracias a la inmigración en algunos vecindarios, nosotros vemos una revitalización porque los inmigrantes, especialmente los latinos, vuelven a habitar esas casas y las renovan, y así las calles que estaban vacías, sin personas, y calles así son más peligrosas, ahora están más seguras, están más bellas, con los latinos traen su cultura también, sus negocios, sus restaurantes, sus tiendas, y esto todo contribuye mucho para revertir este problema de las casas vacantes. Pero quisiéramos que este proceso continúe, es importante facilitar a los latinos el acceso a la vivienda, ¿sí? Porque los inmigrantes que están indocumentados, les faltan documentos para comprar una casa o para alquilar una casa. Y los inmigrantes que son recién llegados al país no tienen historial de crédito, o inmigrantes que no tengan una tarjeta de crédito que es necesario para que se registre su capacidad como una persona responsable que paga sus cuentas. Entonces, esas dos cosas, la falta de documentos y la falta de historial de crédito, hace que en comparación a personas que han nacido acá, sea más difícil para un inmigrante comprar o alquilar una casa. Yo tengo una amiga y colega, se llama Kate Chakura, que trabaja con familias latinas en la Southeast Development, Community Development Corporation, y Kate me dijo que muchos inmigrantes indocumentados acaban por alquilar casas de manera informal a propietarios que no están acreditados y que no respetan los derechos de los inquilinos. Así los indocumentados se quedan en una situación muy vulnerable. Y cuando tienen sus derechos violados, muchas veces los indocumentados tienen miedo de llevar al propietario a las cortes. Y durante la pandemia, si el propietario no está acreditado junto a la alcaldía de la ciudad de Baltimore, el inquilino no puede obtener ayuda para pagar la renta durante la pandemia, lo que es un problema, ¿sí? ¿Qué podemos hacer diante de esto? En primer lugar, ampliar y promover junto a la comunidad latina los programas de hipoteca que aceptan el ITIN, que es el número de identificación fiscal que se usa para pagar los impuestos y que está disponible a quien no tiene el Social Security Number. Entonces, hay organizaciones como la Neighborhood Housing Services de Baltimore que ofrecen programas de hipoteca que aceptan el ITIN. No se necesita tener el cartón, la tarjeta de seguro social. Es importante también garantizar y comunicar a la comunidad, y como dijo Carolina, que la corte de alquiler, donde inquilinos pueden quejarse de los propietarios, no pondrá inmigrantes indocumentados en riesgo. Tenemos también que tener más profesionales bilingües en agencias públicas y privadas que pueden dar a los inmigrantes acceso a hipotecas y a sus derechos como inquilinos. Pero lo más importante de todo es que es importante mejorar la condición legal y así la condición económica de los inmigrantes indocumentados con una reforma migratoria de nivel federal. Esto es lo mejor que podemos hacer para mejorar la condición de la comunidad latina en Baltimore y para hacer con que los inmigrantes latinos puedan continuar a contribuir aún más para el desarrollo de la ciudad, para el beneficio de todos, inmigrantes o no inmigrantes. Dicho eso, Felipe Filomeno, ¿crees tú que el gobierno de la ciudad de Baltimore está haciendo todo lo posible para que el inmigrante indocumentado que vive en la ciudad tenga acceso a todo esto? Bueno, el gobierno local, a la alcaldía, ha trabajado con organizaciones como Southeast Development Corporation y para aumentar la posibilidad, aumentar el número de programas que aceptan el ITIN para la obtención de una hipoteca, ¿sí?
Y también ¿cómo se llama? La autoridad de viviendas de la ciudad de Baltimore también tiene programas para ayudar a las familias inmigrantes, especialmente a las familias que al menos una persona tienen estatus migratorio regular, pero también hay familias que tienen estatus migratorio mixto, ¿sí? Cuando una persona tiene los papeles y otra persona de la familia no tiene. Pero es importante continuar a investir en estos programas para facilitar el acceso de la comunidad a la vivienda, porque si queremos que los inmigrantes continúen en Baltimore y continúen ayudando a la ciudad a crecer, necesitamos que ellos tengan acceso a viviendas de calidad y a largo plazo, no solamente que estén alquilando casas de manera informal año após año. Perfecto, muchísimas gracias Felipe Filomeno, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de Maryland en el condado de Baltimore. Bueno, voy a pasar ahora con otro panelista, se trata de un joven periodista, se llama Ricardo Ortiz. Él es también organizador comunitario de CASA, o Casa de Maryland, como todos lo conocemos usualmente. Y hemos hablado Felipe nos ha hablado de la importancia de cómo los latinos están revitalizando la ciudad, pero también ha dejado y ha exhibido algunos todavía problemas que creo que como la ciudad debería de ir, empezar a trabajarlo, enmendarlo. Pero CASA es una organización que viene trabajando desde hace muchísimos años. Así que voy a darle el pase a Ricardo Ortiz para que nos cuente de qué manera CASA está participando en que esta revitalización sea de manera exitosa. Ricardo. Gracias, Pedro. Primero que nada, agradecerle a todos los que nos están viendo y a los panelistas. Y de entrada, decir que en este momento yo estoy participando como persona, no como el organizador comunitario de CASA, pero coincido con Carolina, con Felipe, con la pregunta que nos acaba de hacer Pedro, que uno de los principales problemas que hemos encontrado en nuestra comunidad y que la ciudad debería de poner el ojo en estos temas es justamente el tema de la vivienda, y lo vimos en esta pandemia, ¿no? El principal problema que existe entre la comunidad es, primero, muchos no tienen identificación. Yo tengo 1 año y medio llegando a la ciudad de Baltimore, y para poder sacar una identificación fue un proceso bastante complicado. Sin tomar en cuenta que muchas personas, muchas familias que son migrantes vienen aquí sin ningún papel, ni siquiera algunos tienen pasaporte. El segundo es el tema del lenguaje. Es bien complicado poder conocer tus derechos cuando no tienes la información en tu idioma. Sí ha habido avances en la ciudad, por ejemplo, la Oficina de Equidad y Derechos Civiles tiene información en español, está MIMA, pero me parece que hace falta más que se distribuya esta información. La vida de la comunidad migrante es básicamente te despiertas a las 6 de la mañana, te vas a trabajar y llegas a las 8, 10 de la noche, y lo único que llegas es a bañarte, a cenar algo y a dormir, porque mañana sigue tu actividad a las 6 de la mañana. Entonces, ese es otro tema que muchas personas no conocen, no conocemos nuestros derechos, como lo que decía Carolina y Felipe. ¿Cuántas personas sabían que para poder ser desalojados es todo un proceso? No es de que el dueño te manda el citatorio y te dice, si no pagas la renta el 20 de julio, te tienes que ir. No pasa eso. Tiene el derecho las personas de ir a la corte, de luchar y explicar por qué razón no pudieron pagar su renta. Entonces, ese es un problema que sí he podido identificar platicando con la comunidad. Otro de los temas también que he identificado es, como lo decía Felipe, muchas personas no tienen contratos, y luego los contratos que firman ni siquiera están en español. Entonces las personas no saben qué es lo que están firmando. Me parece que la ciudad sí debería de poner un poco más de atención en checar que efectivamente haya contratos, de que las personas que rentan tengan los permisos, porque muchos de los que rentan no tienen ni siquiera los permisos para poder rentar. Ahora, muchas personas, por miedo a su estatus migratorio, ni siquiera denuncian, porque temen que llamen a la policía, sean deportados. Entonces, son todos estos problemitas que se han ido acumulando, y con la pandemia se vieron más,
muchas familias que ahora están preocupadas por el hecho de que no han podido pagar la renta porque se quedaron sin trabajo, porque muchas personas trabajan en restaurantes, muchas familias que ya tienen citatorios, porque sus arrendadores, que muchos de ellos ni siquiera tienen permiso para poder arrendar, ya les están diciendo, si no me pagas, te vas. Pero aparte, el programa que existió para acceso de la renta, el apoyo que daba la ciudad de Baltimore para las personas que no tenían posibilidad de pagar la renta, también no contaron a las personas, a los propietarios que tenían estos permisos para poder arrendar. Entonces, si tú como inmigrante estás pagando mensualmente tu renta, pero por la pandemia te quedaste sin trabajo y querías acceder a este programa de la ciudad, pero tu arrendador no tenía permiso, ya ahí ya no pudiste acceder. Y no es porque tú no hayas podido tener todos los requisitos, es porque el dueño de la renta no pudo, no tiene todo tal y como debería de ser. Entonces, estas temas se han ido visibilizando. Algo que también me parece bien interesante que está haciendo la Oficina de Equidad y Derechos Civiles aquí en la ciudad de Baltimore es que están tratando de hacer cada vez más acceso de nuestra comunidad a este tipo de información. Yo, por ejemplo, a principios de año pude participar en un video que está por salir de esta oficina en el que explica y pone dramatizaciones donde varias familias ejemplifican, por ejemplo, que de repente si vas a querer rentar una casa y te dicen, sí, tenemos propiedades, pero para ti que eres hispano es más conveniente que te vayas a esta área, que es esta segregación que estaba comentando Felipe, ¿no? De que tú te vas para allá y la gente afroamericana de este lado y la gente blanca de este lado. Esto es lo que está intentando hacer la oficina y creo que es un paso bien importante. Lo que a mi punto de vista y para concluir debería de haber más es esta información de las dependencias y las diferentes instituciones o organismos que están defendiendo a la comunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que quieren acceder a una vivienda? Pero si no tienes un número de seguridad social, si muchos ni siquiera tienen cuentas en el banco, no pueden tener historial de crédito. Entonces, ¿cómo acceden a una vivienda digna en la ciudad de Baltimore si todavía no tenemos los elementos necesarios para que las personas puedan tener una vivienda pues justa y para toda su familia? Entonces, por ahí la dejo. No sé si quieran que sigamos platicando sobre esto. Te agradezco por haber puesto en el tapete de la conversación el tema de que pues los arrendatarios necesitan un permiso de la ciudad para poder arrendar. Es algo nuevo, incluso para mí que vengo viviendo tantos años en esta ciudad, y este detalle ha salido a luz recién ahora con el tema pues de la falta de pago de muchísimas de nuestras familias latinas que no han podido acceder, y que cuando la ciudad sacó un programa de ayuda, pues era uno de los requisitos, que el arrendatario tenga un permiso de la ciudad para poder arrendar, ¿no? Y eso es algo que yo le he platicado muchísimas veces y traté en lo posible también de que eso no sea contemplado para la ayuda que se ofreció, pero lamentablemente pues son pautas que ya estaban hechas, pero eso también nos enseña, ¿no? Quizás a corregir un poco más esta situación. Ricardo, sé que estás hablando como periodista o como activista, no representas oficialmente a CASA, pero como hombre de comunicación, quiero que nos ayudes a compartir qué recursos comunitarios existe para nuestra gente indocumentada aquí en esta ciudad. Por ejemplo, la Oficina de Equidad y Derechos Civiles creo que está haciendo una gran labor, y también algo que yo invitaría a las personas que nos están viendo, y si nos pueden compartir en las redes sociales donde nos estén viendo en los comentarios cuál ha sido su experiencia, es el hecho de que cuando seamos discriminados o cuando no tengamos acceso a ciertos servicios o cuando nuestro arrendador no cumpla, porque también el hecho de uno pagar implica ciertos derechos y obligaciones, pero al no cumplir nuestro arrendador, por ejemplo, que no tenemos luz, no tenemos agua y no lo quiere hacer, es parte de una denuncia que pueden hacer en la Oficina de Equidad y Derechos Civiles. Al darle estos elementos a esta oficina, vamos a ver que se van a empezar a cambiar las cosas,
porque si ahorita no se habla, si no hay denuncias, es como si no existiera. Y entendemos que hay miedo de nuestra comunidad, hay desconfianza, porque vivir en este país sin papeles es bien difícil. Y vivir en este país sin entender y sin comprender por el idioma también es complicado. Entonces, acerquémonos a estas dependencias, acerquémonos a instituciones como CASA, donde también se les da esta atención y se les orienta, y dejemos de vivir en esta oscuridad. Yo creo que es la mejor forma en la que podemos tener estos recursos. Otro de los recursos que también yo en particular he visto para todas las personas que quieran tener una vivienda es, por ejemplo, Live Baltimore, como Vivir Baltimore en español. Yo, por ejemplo, ahí tomé un curso en español, me sorprendió el profesionalismo y ahí te dicen paso por paso qué es lo que tienes que hacer para comprar una vivienda. Incluso te hace ahorita con el tema de la pandemia un recorrido virtual, y la realidad es que existen los recursos, solo hay que estar atentos, hay que ver, por ejemplo, don Pedro, yo le agradezco mucho por toda la labor que está haciendo, porque cuando yo llegué traté de buscar información y todo era en inglés. Cuando traté de buscar información en español, la única información que encontré es en Somos Baltimore Latino. Entonces, ojalá cada vez haya más participación periodística y de comunicación de más personas hispanohablantes, porque esta es la única forma en que podemos distribuir la información y podemos educar a la comunidad y podemos hacerle llegar y que sepan cuáles son sus derechos. Perfecto, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que el trabajo periodístico, no te imaginas, es sumamente arduo. Yo vengo lidiando con esto hace muchísimo, desde que arribé a esta hermosa ciudad, que me abrió los brazos, y al igual como cualquiera de mis hermanos inmigrantes, estuve caminando por las calles buscando información y pasé mil penurias. Por eso que decidí fundar esta página de Somos Baltimore Latino, para poder concentrar en un solo lugar toda la información posible. Así que seguimos en eso y creo que seguiremos todavía por siempre, porque siempre hay un reciclaje de comunidades que vienen, se van, vienen y se van. Gracias, Ricardo, por tu participación. Vamos ahora con Selma Ortiz. No por ser la última es la menos importante, al contrario, vamos a cerrar con broche de oro, ¿no?, la presentación de estos panelistas. Selma Ortiz es investigadora, pertenece a la Oficina de Derechos Civiles y Equidad de Baltimore City. Mucha gente no conoce a qué se dedica esta ciudad, pero básicamente es una ciudad que es un departamento que te ayuda pues a poder presentar una queja si tú te sientes discriminado. Así que dicho esto, vamos a presentar a Selma para que nos explique un poquito, para entender primeramente de manera, digamos, sintética, qué es lo que hace tu oficina. Selma, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo están todos? Gracias por la invitación y gracias a todos por la participación. Gracias a Ricardo y a Felipe y a Carolina, y también específicamente para nombrar a nuestra agencia anteriormente en la conversación. Pues sí, nuestra agencia es una oficina de la ciudad que tenemos el mandatorio de enforzar las leyes de protección antidiscriminatorias, de protección a las personas que viven en este país, en esta ciudad. Específicamente relevante a esta conversación, y vimos un poco en las publicaciones, en los noticieros que vimos en las películas ahorita, les enforzamos las leyes estamos en apoyo de enforzar las leyes de el acto o la ley de equidad de vivienda de 1968. Hay una historia muy larga de discriminación y segregación en este país, que es una marca muy fea en la historia, pero como hemos hablado, las leyes sí han tratado de no verificar, sino cambiar esa realidad. La realidad no está cambiada totalmente, como hemos hablado y discutido durante todo este panel, pero específicamente nuestra oficina existe para investigar y traer información a la comunidad sobre estas discriminaciones. En eso quiero decir, tomen notas, si me permiten un momento. Hay varias categorías que están protegidas. Hay también raza, color, lugar de origen, religión, sexo, discapacidad, estado familiar, identidad de género, orientación sexual, estado civil, edad, ascendencia y fuente de ingreso. Y quiero enfrentarme específicamente en lugar de origen, porque muchas personas sí tienen mucho miedo de que si reportan una actividad
discriminatoria de un arrendatorio, de un trabajo, que serán víctimas de más represalias, que serán victimizadas aún más, y que las personas piensan que no le aplican las leyes como no son ciudadanos o tienen algún otro estatus legal, pero debajo de estas leyes, toda persona que vive en este país y toda persona que vive en el estado y en la ciudad, que son 3 niveles de leyes que protegen, esas personas tienen derecho a llenar una queja, presentar una queja, que un investigador investigue su situación y que si hay determinación de que hubo discriminación, de que haya una solución que ayude a esa familia o a esas personas. Tampoco tiene que ser solamente en lugar de origen o ser persona inmigrante, puede ser en cualquier otra categoría, pero no temes que por no ser persona ciudadana o persona con papeles, que no tenga derechos. Tienes derechos y hay apoyo en la oficina y en la ciudad para enforcer esas leyes y esos derechos. Quiero agradecerte, Selma, por lo que acabas de decir, y quiero también destacar el hecho de que la ciudad esté colocando a oficiales de habla hispana en diferentes oficinas, y tu departamento es uno de los que yo recibí la invitación a través de Araceli. Me enteré por Araceli que había alguien de habla hispana en esta oficina y tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en su momento y dar a conocer, y muchísima gente latina no sabía de la existencia de esta oficina. Y aparte de no saber la existencia, no sabía que podía tener acceso en su propio idioma. Por eso me parece importante que esta oficina esté actuando, se esté activando muchísimo más, y agradecer a los oficiales que pensaron en esto, y ojalá esto se corra, pues, ¿no? Y digamos por así, contagiar con ese virus de que haya más hispanos en otras oficinas de la ciudad. Definitivamente debe ser eso. Selma, ¿cuál crees? Bueno, lo acabas de decir en tu comentario. El principal problema de un latino indocumentado de no presentar su queja es justamente su estatus migratorio. Pero ¿crees tú que ahora, sabiendo ya, el inmigrante indocumentado, sabiendo ahora que no interesa su estatus, crees tú que ahora ya estás recibiendo más llamadas, más quejas de parte de nuestra comunidad sobre discriminación? Ciertamente, ciertamente. Todas las semanas hay más y más personas con la confianza de llamar. Y he tenido algunas conversaciones con personas en el teléfono como que siento un alivio que hay una persona que habla español, que haya una persona que entiende la situación, el lenguaje, el idioma, un poco la cultura. Somos varias culturas, pero se dejan entender, se sienten vistos, se sienten una validez a la existencia y que hay otras personas que puedan ayudar. Pues sí, hemos recibido muchísimas llamadas por esto de la pandemia. Nuestra oficina no da asistencia, no da dinero de asistencia para viviendas, pero la comunidad nos conocen un poco ahora como un recurso, y estamos en las líneas recibiendo llamadas, dando informaciones de dónde ir a pedir ayuda. Tenemos muchas juntas y tenemos ayuda con la comunidad y con organizaciones adentro de la comunidad para poder dar recursos y referidos a la comunidad. Y sí, hemos hablado muchísimo con personas de la comunidad, no solamente sobre viviendas, que es lo principal de esa presentación, pero también discriminación en empleo, en acceso al público o acceso a acomodaciones públicos, en programas de salud y de bienestar, oficinas del gobierno, que una persona llega y no hay nadie que le hable en español, nosotros podemos ayudar en investigar ese tipo de queja. Y también en educación, se enfoca solamente en admisión a educación, no todo el curso educativo, pero si uno lo está negando en un lugar de educación, una escuela, podemos también investigar este tipo de comportamiento si es que uno cree que es discriminación. Y sí, muy agradecido y muy agradecida a usted, señor Pedro, porque nos ha
estado ayudando y estamos nosotros tratando en verdad las películas que hemos hablado, que habló Ricardo, estamos trabajando en publicarlas ya al público para tener este recurso en español para la comunidad. Perfecto. Si una persona, hablamos de latinos, si un latino se siente discriminado, ¿cómo es que cuál es el proceso para presentar su queja? ¿Nos puede resumir? Sí. Primero hay que empezar con una llamada. Hay un formulario en nuestra página de web que es nosotros somos la Comisión de Relaciones Comunitarias específicamente y estamos localizados dentro de la Oficina de Equidad y Derechos Civiles. Puedes mandar un mensaje correo electrónico a CRC Intake, AINTAKE, @baltimorecity.gov. Puedes buscar Oficina de Equidad y Derechos Civiles por cualquier Google o Bing o lo que ustedes quieran usar. También pueden llamar al número de teléfono, que es lo más... yo hablo con personas en vez de mandar correo o mirar en la web, las personas llaman al 410-396-3143. 410-396-3143 y ahí hablamos un poco del tema, de lo que le pasó, llenamos un formulario que es como empezando o iniciando o preguntando, pidiendo que se empiece una investigación. Entonces ahí nuestra admisión de investigaciones o nuestra oficial de admisión revisará la situación, hablará con los supervisores y los directores y cuando es aprobado tendremos que mirar las leyes, a ver cuál leyes aplica a la situación y si las leyes cubren a la situación, pues entonces podremos, va a ser asignado un investigador. Si es hablando español, somos 3 personas en la oficina que hablamos español. Si el caso de discriminación pasa a mí, y ahí empezamos, le mandamos cuestionarios el arrendador o al empleador o a la oficina, lo que sea. Hacemos entrevistas con usted como la persona que presentó la queja y con el arrendador y todos los testigos que tengan. Y entonces al final escribiremos una determinación a ver si hemos podido comprobar o tenemos una sospecha que sí pasó discriminación o no, si hay causa de pensar que sí o que sí no. Perfecto, Selma. Me gustaría que por favor repitas el número de teléfono, que creo que es el medio más sencillo para nuestra gente, porque a veces, pues eso de entrar al internet o escribir un correo electrónico, me parece que lo más sencillo es un número de teléfono para que ellos puedan llamar y a ustedes los puedan guiar. ¿Nos repites el número, por favor? Sí, claro. Es el 410-396-3143. Perfecto. Bien, entonces de esta manera hemos escuchado, señoras y señores, la participación de cada uno de los panelistas. Creo que lo que sigue, no sé si hay preguntas del público que haya estado tomando atención a este panel. Si no es así, vamos a ver con nuestros coordinadores si hay preguntas. A ver, déjame ver. Ok, aquí tenemos una pregunta. Efectivamente, aquí dice, pregunta, ¿puedo ir a corte para la renta sin abogado o es recomendable tener representación? ¿Y qué hago si no tengo dinero para gastar en esto? A ver, creo que la pregunta es para Carolina. Sí, pues mucha gente representa a sí mismos en la corte de renta y es súper importante si usted cree que tenga una defensa que venga a la corte. Su dueño, su propietario puede a veces decir la verdad a la corte, pero por ejemplo, si hay una cuestión de cuánto debe usted, la queja dice que usted debe 1,500, pero usted haya pagado 400,
usted debe venir a la corte con sus recibos para mostrar a la juez cuánto ha pagado. Eso es muy importante. Aunque usted no tenga un abogado, usted debe venir a la corte a decir su historia, su cuenta, sus defensas a la juez. También muchas veces en la corte hay abogados que están disponibles para el mismo día. Por eso, si usted no puede llamar a alguien antes de su fecha en corte, usted puede ir a la corte a ver si hay recursos presentes en la corte el mismo día. Quiero decir también que hay organizaciones como la nuestra que ofrecen asesoramiento gratuito a los inquilinos y a veces representación. Usted no tiene que pagar. Para empezar con Centro de Justicia Pública, usted me puede llamar. El número de teléfono de nosotros es 410-625-9409. La extensión es 271. Puedo repetirlo, es 410-625-9409. La extensión es 271. Perfecto, muchísimas gracias. Repito el número para los que están en sintonía. El número de teléfono de acceso del Centro de Justicia Pública, cuyo nombre en inglés original es Public Justice Center. Es un grupo de abogados que es una organización sin fines de lucro que ayuda en este tema. Y repito, pueden llamar o contactarse con ellos al 410-625-9409 y marcar la extensión 271. A ver, vamos a ver con nuestro coordinador o coordinadora si tenemos alguna otra pregunta. Si no, creo que podemos dar por terminado este panel. No veo que aparece nada. No, no tenemos. A ver, ok, aquí sí es perfecto, aquí está. Vamos con otra pregunta que dice, ¿qué debo hacer si mi propietario me amenaza con llamar a ICE si denuncio un problema? A ver, ¿quién responde a esta pregunta? Yo tomaré un poco de... Si usted tiene un arrendatorio que le está amenazando con llamar a ICE, eso puede ser un caso de discriminación. Eso puede ser un ejemplo de un arrendatorio tomando represalias o tomando alguna acción contra usted a base de su estatus migratorio que tiene relación con su lugar de origen. Puedes llamar al 410-396-3143 y hablar con una oficial, será yo, hablar conmigo y podremos empezar una investigación. Podemos llamar al arrendador y informarle. Muchas veces ellos creen que pueden decir personas que son arrendatorios, no que todos sean malos, pero si uno está amenazando con llamar a ICE, puede ser que no sabe que eso es contra la ley y que puede él o ellos entrar o estar en un problema y ya nosotros llamarlo, pues se calman un poco de las amenazas. Sí, es importante enviar el mensaje a nuestra comunidad latina indocumentada de que tenemos ciertos derechos. Hay derechos que hay que hacerlos valer. Definitivamente el ser indocumentado es un gran problema para nosotros, para nuestra gente, porque eso pues nos lleva un poco a atemorizarnos. Pero por favor, si usted vive en la ciudad de Baltimore, porque este panel está dirigido para quienes viven básicamente en la ciudad de Baltimore, usted no se sienta indefenso, no se sienta desprotegido, porque aquí hay oficinas, hay organizaciones, hay activistas que lo pueden ayudar a usted a sentirse más seguro, más confortable en el camino de la denuncia o de hacer valer sus derechos. Yo le voy a pedir a Selma que por favor repita nuevamente el número de la Oficina de Derechos Civiles y Equidad de la ciudad para que la gente tome nota. Te escuchamos. Sí, es el 410-396-3143. 410-396-3143. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver con mi coordinadora. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Dónde puedo aprender más
sobre las hipotecas y recursos para comprar una casa. ¿Quién me responde esto? ¿Ricardo? Sí, bueno, en esta página de verdad, la de Live Baltimore, que es como Vivir Baltimore, de verdad es bien detallado, bien en nuestro idioma, es muy profesional. Me parece que Felipe también conoce otra organización que les puede orientar respecto a cómo, cuál es el proceso, porque yo la verdad es que no sabía cuál era el proceso para comprar una casa y estas organizaciones existen. Felipe, no sé si pueda decir el nombre de la otra organización que conoce, que pueden orientar. Pueden buscar a Southeast Community Development Corporation, que es en Highlandtown on Eastern Avenue. Y también pueden buscar a Neighborhood Housing Services of Baltimore. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ricardo y Felipe. Tenemos otra pregunta. Ok, bueno, me hace la indicación que todos los números de teléfonos que han sido compartidos por los panelistas y los enlaces están publicados en el chat. Así que, por favor, señor, señora, joven que está en sintonía, los números que cada uno de los panelistas han compartido están publicados en el chat y también los enlaces. Así que yo creo que esto es todo. Estoy aquí chateando con mi coordinadora. Pues. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos, yo creo que no hay más preguntas, ¿no es cierto? Perfecto. Ok. Bueno, señoras y señores, entonces de esta manera esperamos que les hayamos llevado un mensaje para que usted pueda empoderarse, porque la información es poder y en eso Ricardo me puede ayudar bastante. Cuanto más informado esté nuestra gente, más empoderado estarás, porque vas a tener la información correcta para tomar la decisión correcta. Así que quiero agradecer a cada uno de mis panelistas, a Felipe Filomeno, a Selma Ortiz, a Carolina Paul y a Ricardo Ortiz, por el valioso tiempo que han compartido a través de este especial por una vivienda sin barreras, obstáculos que enfrenta la comunidad latina. Sé de que hay muchísimo tema todavía por hablar, por desarrollar, pero esperemos que todo esto que hoy, señor, señora, lo ha escuchado, pues le sea de vital utilidad. Y lo invito a que también me sigan en mi página de Facebook a través de Somos Baltimore Latino, porque ahí estamos pues interactuando todos los días para poder publicar la información que a usted le interesa y que usted la necesita para seguir viviendo seguro en nuestra ciudad, la ciudad de Baltimore. Así que gracias, Elma, gracias, Felipe, gracias, Ricardo, gracias, Carolina, y yo me quedo con mi coordinadora, con Jill. Gracias, Jill, por la coordinación, y pues nos vamos, ¿no? Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Bye.